Bienvenidos al programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama, soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima y ustedes ya deben haber visto por la imagen de este programa y el título, el tema que nosotros vamos a tratar en esta oportunidad, que quiero compartir con todos ustedes. Este es el episodio número 13 y el tema pues tiene que ver con las declaraciones que ha hecho el Papa Francisco en cuanto a la posición de la Iglesia Católica en el tema de la unión civil entre personas del mismo sexo, personas homosexuales. Esta es la imagen del programa, quiero que la vean ahí, están precisamente las palabras que dijo el Papa, ¿no? El Papa dijo que las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios. Bueno, sin lugar a dudas que estas palabras han estremecido pues las redes sociales. Podemos ver que existe, no sé, creo que más en el ámbito hispano, existe una gran repercusión en cuanto al contenido de las palabras que ha dicho el Papa, ¿no? No es para menos, porque considerando pues que es el líder de una denominación grande, una parte de la cristiandad que cuenta con un número grande de miembros. Aquí en el Perú prácticamente el 80% creo que profesan una fe católica romana. Entonces aquí en el Perú también ha tenido algunas consecuencias esas declaraciones. Han aparecido algunos anuncios en los noticieros acerca de lo que el Papa precisamente ha estado compartiendo, esas palabras acerca de la unión civil entre personas del mismo sexo. Y esto ha ocasionado que a las diferentes centros de noticias llamen también otras personas para estar de acuerdo con lo que el Papa estaba diciendo. Es algo que pues vamos a compartir en esta oportunidad con la ayuda del Señor. Y yo quiero mostrarles dos videos referentes con esta noticia. El primero tiene que ver con una reportera, no es conocida, es una radio o programa, es un programa de televisión digital, o sea, solamente se transmite por medio del internet, pero seguramente ustedes ya han visto cómo es que CNN, la cadena Fox han compartido esta noticia, pero yo quería también mostrarles cómo es que la reportera está asombrada de lo que ella está hablando, está asombrada de la noticia que ella está compartiendo también con sus televidentes, ¿no? Ese es el primer video. El segundo video es de un sacerdote católico que procura explicar cuál era el contenido de lo que el Papa estaba diciendo. Eso es bastante común. Es bastante común porque ahora resulta que él no dijo lo que dijo, hay que interpretar lo que dijo el Papa Francisco. Y yo más bien pienso que esto es tratar de acomodar las cosas, como pasarle un paño frío a esas declaraciones que ha dado pues el Papa, ¿no? Entonces también quisiera que veamos en el contexto de Perú cuál ha sido la reacción inmediata de algunos congresistas peruanos que son homosexuales y ven pues en las declaraciones que ha hecho el Papa una oportunidad nuevamente presentar una legislación, un proyecto de ley acorde con las palabras del Papa Romano. Es algo increíble porque antes estos homosexuales pues odiaban mucho a todo lo que tenía que ver con la religión, ¿no? Ellos decían, o hasta ahora creen, tristemente hasta ahora creen de que la oposición a sus proyectos de ley es por una cuestión religiosa, ¿no? Ellos creen de que es una lucha entre la ciencia y la religión. No, absolutamente eso no es así. Yo voy a tratar de explicarlo en este programa que estamos haciendo en esta oportunidad, ¿no? Finalmente también les voy a presentar un video donde el presidente de la Convención Bautista del Sur defiende ardientemente al movimiento LGBT. Quizás los bautistas del sur también están pensando en caminar por la misma senda del Papa Francisco, ¿no? Este es el primer video, acá les comparto, miren. For the first time, Pope Francis is endorsing same-sex civil unions.
He made those comments during an interview for a documentary. The Pope said, quote, "Homosexual people have the right to be in a family. They are children of God." Francis said they need to have civil union laws so people can be legally covered. The Pope did not go as far to say he endorses same-sex marriages, however. The comments were made during the film Francesco, which had its premiere at the Rome Film Festival on Wednesday. At the CBS 17 Digital Desk, I'm digital reporter Judith Hartana. Entonces, como yo les había anunciado, no podemos dejar de notar ese estado de alarma de la reportera, de la presentadora, cuando ella dice esta noticia, ¿no? Lo cierto es que estas palabras efectivamente han sido dichas por el Papa Francisco. Y para que no quede ninguna duda de lo que él ha hablado, pues vamos a ver las portadas de los siguientes periódicos internacionales de los Estados Unidos. Acá tenemos el Washington Post. Ahí dice: el Papa Francisco pide leyes de unión civil para parejas del mismo sexo. Y CNN en su portada también en su sitio web dice: el Papa apoya las leyes de unión civil para parejas del mismo sexo. Entonces es indiscutible, ¿no? El Papa dijo lo que dijo, está registrado en videos que yo he visto que ya los han pasado bastante por la red social, por eso es que yo he evitado pasarlos en este programa. Ya todos sabemos, hemos visto al Papa hablando y con los subtítulos hemos podido ver qué cosa es lo que él está hablando, qué cosa es lo que él está diciendo, cuál es su posición en cuanto a la unión civil homosexual. Eso está absolutamente claro, es condenable. Es condenable, nosotros como evangélicos no debemos seguir esa ruta de ninguna manera, pero lo que mueve al Papa Francisco son otras cosas que vamos a ir viendo a través de este programa. Yo les había hablado del segundo video donde este sacerdote explica el contenido y el alcance que había dicho pues el Papa, ¿no? Entonces aquí yo les presento el video, véanlo por ustedes mismos. Is Pope Francis subtly but inexorably moving toward an approval of gay marriage? I don't think so. But I would distinguish between the recognition and acceptance of gay civil marriage, which is the law of the land in the United States today, and that's, you know, I don't see why the church should continue to fight that. There's a lot of things in the laws that the church is unacceptable to church teaching, but we live with it. You know, for example, I mean, the church is against divorce and remarriage. Well, it's the law, that's the law of the land too, and we've learned to live with it. I think the church can learn to live with gay civil marriage. Will there be gay sacramental marriage in the church? No, I don't think so. Bien, aquí el sacerdote romano hace una distinción entre el matrimonio civil o la unión civil de un matrimonio religioso o una ceremonia religiosa, ¿no? Él dice que el matrimonio civil entre las parejas homosexuales ya está en las leyes de todo el país. Me parece que él está en los Estados Unidos. Y que no tiene pues ningún sentido ya luchar contra la unión civil homosexual porque prácticamente ya todos los estados han adoptado legalmente la unión civil entre personas del mismo sexo, ¿no? Que bueno, no es un matrimonio, es una unión civil, yo entiendo, ¿no? Y él ahí está haciendo una comparación con el divorcio, al cual también la Iglesia Católica se opone, pero él dice que es practicada por todos y está apoyada también por las leyes, entonces tampoco existe ningún sentido luchar contra el divorcio, ¿no? Es una comparación que él está haciendo en el sentido en que, bueno, si ya todo el mundo está haciendo esto, pues retrocedamos, ya no sigamos nosotros predicando en contra de esto o luchando en contra de esto o hablando lo que la Biblia dice en contra de esto, pues yendo a lo que es los 10 mandamientos, nada más, yo creo. Y lo que nos quiere comentar este sacerdote es algo diferente a lo que el Papa ha dicho, es algo diferente como nosotros vamos a ver, ¿no? Para comenzar, el Papa Francisco es un Papa que apoya el nuevo orden mundial, es el Papa globalista, muchas veces se le ha conocido así. Hace poco ha habido también una noticia acerca del Papa por el Fratelli Tutti,
donde evidentemente todo lo que él está proponiendo en ese documento que él ha redactado es socialista, es prácticamente, parece la agenda del Partido Demócrata de los Estados Unidos, y no debe sorprendernos que él apoye pues a la no construcción de los muros, a las fronteras abiertas, que él esté apoyando también al papel de la mujer, que la mujer ya no debe de tener un papel subordinado al varón. Esto yo creo que es en contra del patriarcado y también en contra de los roles que la Iglesia Católica tiene en cuanto a la participación de la mujer en la religiosidad de ellos. En fin, cuando nosotros revisamos todo eso, ¿qué cosa es la conclusión? Globalismo, es la agenda global, el nuevo orden mundial que el Papa prácticamente lo ha puesto por escrito, ¿no? Entonces su posición ya es clara en esto, ¿no? Ya es absolutamente clara. Por ejemplo, en septiembre del año 2015, el senador demócrata de los Estados Unidos, Bernie Sanders, él dijo que el Papa tenía una agenda muy progresista. Y es interesante que el Papa, que él se haya referido así del Papa, que tenía el Papa una agenda muy progresista. Y esto que nosotros estamos viendo en las noticias tiene que ver con el progresivismo. La agenda homosexual es parte del progresivismo. O sea, el Papa se está acomodando perfectamente en lo que este orden mundial exige y demanda y persigue, ¿no? Entonces, él también es un peón en este juego, podemos llamar de ajedrez, del globalismo, ¿no? También hay que reconocer el hecho que este Papa ha conseguido dividir a la Iglesia Católica Romana, donde algunos líderes creen que deben renunciar al cargo. Ellos piensan que este Papa debe de renunciar al cargo, no solamente por estas declaraciones que él ha dado, sino también por su posición en otros temas que pues son distintos a la fe de ellos, ¿no? Lo que este video nos enseña a nosotros es que el Papa lo que hace es retroceder ante el progresivismo en el mundo. Él mismo lo está apoyando, como vemos, ¿no? Y a él se le considera también como uno de los guerreros de la justicia social. El católico también habla de la justicia social, pero no desde un sentido bíblico, sino desde un sentido social también, ¿no? Ellos hablan acerca de una justicia social que se basa en la redistribución de la riqueza. El mismo plano socialista, ellos también lo afirman y lo sostienen. En el programa anterior, precisamente, yo había hablado de un sacerdote católico de apellido Gutiérrez, que él aquí en Perú, en la década de los 70, escribió un libro, una teología de liberación, donde precisamente nosotros podemos encontrar esos enunciados en cuanto a la economía, en cuanto a la cultura y en cuanto a la política global, ¿no? O a la política exterior también, ¿no? Entonces, esto no es nada nuevo, esto es parte del globalismo y no podemos dejar de verlo de esta manera, ¿no? Aún podemos ver cómo es que el globalismo absorbe, ¿no? Una denominación grande, ¿no? Sabemos que ellos no son cristianos, son parte de la cristiandad, pero no son cristianos, no son evangélicos, ellos no tienen la sola escritura, ellos no tienen el Espíritu Santo, ellos nunca van a ser conducidos a toda la verdad, ellos simplemente van a acomodarse a lo que los intereses de este globalismo está pues presentándoles, ¿no? Entonces ellos son pues guerreros de la justicia social, y cuando uno lee esa clase de literatura de los católicos puede ver también ese saborcillo marxista cultural, ¿no? de estos días. Es muy antiguo porque el comunismo se ha infiltrado tanto en la Iglesia Católica Romana también como en la Iglesia Protestante en todas sus denominaciones, como también les había comentado yo en otra oportunidad. El sacerdote del video dice que los católicos, incluido pues los sacerdotes, han aprendido a vivir con la inmoralidad. Eso es lo que dicen. Así que más inmoralidad pues no tiene ninguna importancia, ¿no? Ya ellos se acostumbraron al divorcio, ahora se están acostumbrando a esta agenda del movimiento LGBT. Ahora, ¿qué más seguirá? ¿A qué cosa más se van a acostumbrar ellos más adelante? ¿Al aborto? ¿A qué más? ¿A la eutanasia? Esas son cosas que debemos de pensar. Debemos de pensar porque más adelante vamos a conversar cómo es que la agenda globalista incluye todas estas aberraciones, ¿no?
bueno, la Iglesia Católica pues vemos que se está acostumbrando. Los sacerdotes están acostumbrados a todo el mal, pero el salmista, como decía el Salmo 119, versículo 158, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Ellos ahora ya no se disgustan, simplemente pues están mirando para otro lado, están mirando para sus propios intereses. Yo lo que también quiero mencionar, yo ya les había dicho que los católicos no son evangélicos, no son cristianos. En realidad los católicos romanos son ateos prácticos. Ellos son ateos prácticos. Ellos hablan de Dios, pero viven como demonios. Ellos enseñan los 10 mandamientos, pero no tienen ninguna intención de guardar ninguno de esos mandamientos. Es una religión de labios nada más, es una religión de sacramentos, es una religión de bautismos, cenizas en la frente. Pero cuando todo eso termina, todos ellos vuelven a sus pecados, esclavizados allí, con la esperanza y la promesa falsa de que pueden ir a un lugar llamado purgatorio y de allí con un poco de dinero pagar una ceremonia que le llaman misa para que el alma vaya al cielo. Algo que no está en las escrituras, algo que no está en las escrituras. Y tristemente hay que decirlo, hay también muchos evangélicos que viven de esa manera. Muchos hablan de Dios, hablan de la Biblia, pero viven como demonios, ¿no? Y creo que algunas veces es difícil distinguir entre un católico moralista y un cristiano profesante, porque los dos ponen su esperanza en una vida moral aceptable, pero el fin de ambos es el infierno, ¿no? ¿Cuáles han sido las implicaciones inmediatas en la esfera política aquí en Perú? Yo les decía que había entre tantos congresistas, hay uno que se ha pronunciado ya. Hay otros congresistas también que son homosexuales, como el que se ha pronunciado. Y como yo les refería al principio, he recibido con alegría estas palabras del Papa, ¿no? Ellos ven ahora un rayito de esperanza para que las leyes que ellos quieren llevar al Congreso por fin sean aprobadas. Recuerden ustedes que aquí en el Perú, pues hemos sido colonia de España, es mayoritariamente católico, son muchos los congresistas que practican el catolicismo, o quizás no lo practican, pero lo profesan, no lo sé, pero yo imagino de que ahora pues se tiene que venir con un debate que debe ser centrado en la verdad, no en ideologías ni en nada de eso, ¿no? El propósito, ya sabemos, del marxismo cultural es destruir los valores morales del occidente, ¿no? Nosotros también debemos considerarnos allí. Entonces yo le decía que hay pues un congresista que es homosexual, su nombre es Alberto de Belaúnde. Vean esta imagen que les estoy poniendo allí. Este señor varón, él es un varón, él es hombre. Ve las declaraciones del Papa como un avance, ahí dice, ¿no? Él ve las declaraciones como un avance. Y yo pregunto, ¿cómo lo ven la mayoría de católicos que conforman la población peruana? ¿Cómo ven ellos estas declaraciones del Papa? Sería pues bastante interesante. Yo no conozco a muchos, pero seguramente que ya por las redes se podrá uno ir dando cuenta, ¿no? Cómo es que ellos están recibiendo esta noticia, ¿no? Seguramente que también vamos a escuchar pronto una nueva propuesta legislativa. Escuchen bien, vamos a escuchar una nueva propuesta legislativa en el Congreso del Perú para la unión civil, avalada ¿por quién? Avalada esta vez por el Papa Romano. Ese va a ser un tema bastante candente, y esto también pues va a traer consecuencias. Es esta declaración del Papa que vemos que ya por lo menos en el Perú está trayendo alguna consecuencia política, va a traer también una consecuencia en la sexualización de los niños en las escuelas. Eso es lo que yo creo. Si el Papa dice que está bien que se junten dos adultos del mismo sexo en una unión, entonces el Papa está aprobando la unión sexual en la adultez, o sea, en la edad adulta de dos personas. Entonces, eso debe de enseñarse desde la niñez. Eso es la consecuencia lógica que yo veo que va a ocurrir en el Parlamento aquí de Perú con todo esto. Miren, acá tengo una imagen con el comentario del congresista de Belaúnde, ¿no? Del congresista, él se llama Alberto de Belaúnde. Y la imagen dice: creo sin duda que es un avance dentro de lo que son los cánones de la Iglesia
Y creo que puede ayudar no solo en el debate, sino en un tema que es igual de relevante, que se da al nivel de las personas. Porque hay muchas personas que aún sufren en sus familias, en sus escuelas, en las comunidades, mucha incomprensión por el hecho de ser parte de la comunidad LGBT. Si usted se da cuenta, él ya mencionó la palabra la palabra familias y después dijo escuelas. Escuelas, ahí está la imagen, ¿no? Entonces, como yo les digo, esta declaración del Papa va a traer como consecuencia nuevamente tratar el tema de la sexualización de los niños, pero esta vez con el voto aprobatorio no de un congresista peruano, sino con el voto aprobatorio del Papa, que es la máxima autoridad religiosa y espiritual de muchos, del 80% de los peruanos, y seguramente también será la máxima autoridad religiosa de un 70% de congresistas también, porque sabemos que ahí hay ateos, sabemos que hay agnósticos, sabemos que hay también un grupo que bueno, no sé si en esta legislatura se vaya a considerar este tema, tal vez en la siguiente. Yo recuerdo mucho que este congresista Alberto de Belaúnde, él en plena pandemia trató de pasar un proyecto de ley para que los niños que quieran cambiarse de sexo entre los 12 y 13 años se les pueda conceder el cambio de sexo. Y yo decía, pero y bueno, ¿y eso de qué ayuda en este tiempo de emergencia de salud aquí en Perú? Es que simplemente ellos ven la oportunidad. Parece que la cabeza de ellos está lleno de esto, de su ideología, de esa... Bueno, la psicología lo había considerado como una enfermedad y... Bueno, nosotros sabemos que eso es un pecado, es un pecado. El hombre puede ser librado de ese pecado, por la Escritura lo enseña, pero parece que ellos tienen en su cabeza eso nada más. Sexualizar los niños y que legalmente se le concedan derechos que, pues bueno, ellos los tienen inventados en sus mentes caídas, en sus corazones caídas, ¿no? Yo les decía también que la prensa en el Perú pues comienza a dar su opinión desde el punto de vista del derecho, de las leyes, de la legislación. Ellos dicen, ya basta de decir que la unión homosexual es pecado. Tienen que venir con argumentos, tenemos que debatir esto con argumentos. Pero lo curioso es que ellos no tienen argumentos. O sea, ellos solamente se basan en sus sentimientos, se han construido, como siempre, ¿no? El opresor y el oprimido. Una minoría que representa... creo que es el 0.25% de la población, o sea, de cada 250 personas, uno tiene una tendencia homosexual, creo que es así, no recuerdo, pero es menos del 0.5%. Entonces se reclaman los derechos de las minorías siempre, ¿no? Pero eso no es así, no son los derechos de las minorías, ¿no? Yo creo que existen herramientas legales seguramente para dejar un testamento, si se trata de bienes, a la pareja, cada uno se lo deja a quien quiere, ¿no? Yo quiero dejar mi testamento a tal o a cual, ¿no? El propósito no es ese, el propósito de este avance es llegar a la pedofilia, llegar a la adopción de niños primero y luego a la pedofilia. Ese es el objetivo de ellos, ¿no? Ese es el objetivo de ellos. Ya hemos visto, por ejemplo, si usted comienza a revisar que en el estado de California, pues a los que asaltan sexualmente a un niño, si son homosexuales no se les considera como agresores, ¿no? Es algo, en realidad el mundo está de cabeza. Pero bueno, ellos dicen, ya basta de decir que la unión civil entre homosexuales es pecado, ¿no? Pero ellos no han percibido algo. Yo ahora que estaba escuchando una noticia no han percibido algo, no perciben que este pedido del Papa es progresista. Y ya no podemos hablar de izquierda y de derecha, porque hay progresistas que son de derecha, hay progresistas también que son de izquierda. En de izquierda casi la mayoría, pero también los hay en la derecha. Lo que nosotros tenemos que pensar es en esas palabras, progresista. O sea, no tiene nada que ver con la ciencia, no tiene nada que ver con la justicia, no tiene nada que ver con los derechos de los seres humanos, tiene que ver con una agenda globalista. Así tenemos que ver esto que está pasando ahora aquí en todo el mundo, ¿no? Con estas declaraciones. Eso tiene que ver con una agenda globalista. El globalismo, por ejemplo, sostiene que la Tierra está sobrepoblada. Hay demasiadas personas. Eso es mentira.
Pero mucha gente lo cree así, ¿no? Los medios de comunicación juegan un papel muy importante para lavarle el cerebro a las personas. Ellos han escuchado como 200 veces en una semana que la Tierra está superpoblada, que terminan creyéndolo sin investigar más, sin investigar absolutamente nada más, ¿no? Entonces, el principio es que la Tierra está superpoblada y que por esa razón se necesita detener el crecimiento de la población mundial. Esa es la agenda globalista, este es un mapa globalista, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo es que los globalistas plantean de que se detenga el crecimiento de la población mundial? Bueno, 3 medios. El aborto, que impide el nacimiento de los seres humanos. Segundo, por medio de la legalización de la eutanasia para matar a los ancianos y para matar a toda persona que pueda tener alguna enfermedad como cáncer terminal o tenga diabetes o tenga ceguera o tenga incapacidad física de alguna manera. El propósito es eliminarlos y dejar solamente aquellos que están en buena condición física. Y tercero, es hacerlo, o sea, reducir el crecimiento de la población mundial por medio de la unión entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque ellos no pueden reproducirse. 2 homosexuales no pueden reproducirse. Entonces esas son podemos decir, 3 caballos de batalla para poder reducir la población mundial, ¿no? Acuérdese, el aborto, la eutanasia y la unión de homosexuales, ¿no? Y para conseguir que estas naciones adopten legalmente estas agendas, ¿qué es lo que sucede? La banca internacional, que está afiliada al globalismo, exige a las naciones deudoras, cuando ellos necesitan más ayuda monetaria, que implementen en sus países estas agendas. Ok, bueno, este país necesita dinero del Banco Internacional. Muy bien, entonces te vamos a dar dinero con la condición de que en tu país, en tu legislación, reconozcas el aborto, reconozcas la eutanasia, reconozcas la unión civil homosexual. ¿Quieres refinanciar tu deuda? Muy bien, estas son las 3 condiciones. Tenemos acá el dinero, te lo vamos a dar cuando tú en tu país implementes esto. Por eso es que la periodista, bueno, no era la periodista, era una señorita que había llamado al programa de noticias de esta tarde. Ella decía, pero es que eso ya está en las recomendaciones mundiales, eso ya está allí. Sí, efectivamente, eso está allí. Y la manera de implementar esa agenda globalista cuyo propósito es el aborto o reducir, ¿no?, supuestamente la población mundial, se hace por medio del dinero. Argentina es un ejemplo de ellos. Argentina es un ejemplo de ellos, ¿no? Ellos están avanzando en adoptar todas estas medidas porque prácticamente Argentina es un país quebrado, es un país que necesita dinero. Entonces, ¿qué cosa puede hacer el presidente para llevar dinero a su país que está yéndose al colapso? Pues ceder a los contratos, a las imposiciones que estos hombres que tienen el dinero le imponen a él, ¿no? Entonces, en Argentina pues avanza esto del aborto, los pañuelos verdes, se ve mucho progresivismo allá, ¿no? En Chile también. Acá en Perú no se ve mucho. Pero no se ve mucho. Quizás todavía existe cierto conservadurismo aquí en el Perú, pero ese es el tema, ¿no? Argentina es un ejemplo. Hay otros países también que siguen el mismo ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que significa? Pues si no hay abortos, no hay ayuda monetaria, ¿no? Si no hay eutanasia, no hay ayuda monetaria. Si no hay matrimonio o unión civil homosexual, tampoco hay ayuda monetaria. Ese es el panorama. Esa es la agenda globalista, ¿no? Y este gobierno, el gobierno actual aquí en Perú, está dejando al país, ha tomado deuda inútilmente porque nosotros teníamos suficiente dinero. Pero él ha endeudado al país, ¿no? Creo que también se han emitido bonos. Pero la cosa es que el Perú está endeudado y está poniendo la situación de nuestro país, pues, no en una posición que no es buena. Porque si en algún momento se necesita refinanciar aquellas deudas, esta banca internacional va a exigir, como a los otros países, bueno, Perú, ¿quieres dinero? ¿Estás pasando por problemas? Muy bien, te voy a dar dinero, pero necesito que tú me apruebes la ley de unión civil homosexual, necesito que tú me apruebes el aborto. Es decir, este asunto es difícil,
es difícil, ¿no? ¿Y quién está atrás de todo esto? Ahora vemos la figura del Papa. Se van a mover los políticos, ya hemos visto a uno, a establecer pues leyes malvadas, leyes que van a terminar pues sexualizando a la niñez y todo eso, ¿no? Para nadie es un secreto los organismos como el de George Soros, quienes invierten mucho dinero para conseguir estas metas globalistas. Debemos preguntarnos también acerca de la unidad de los evangélicos y los católicos para luchar en causas comunes, ¿no? Como esto de la unión civil, la sexualización de la niñez. Se han unido los evangélicos con los católicos para luchar por estas causas, contra el aborto también. Y por ahí también seguro hay algunos ateos moralistas unidos pues allí, ¿no? No cabe duda que la enseñanza del anticristo, del Papa Francisco, de este hombre, como cabeza de esa secta religiosa, debe terminar de convencernos a nosotros que esas uniones no son del agrado de Dios. Es tiempo de que también hablemos de ese tema, a mí me parece. ¿Por qué? Porque el fin no justifica los medios. Nosotros no podemos hacer pecado para conseguir bendiciones. No podemos cometer pecado para conseguir bendiciones. El fin no justifica los medios. La Biblia dice, y ahí le pongo en la imagen, segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículos 1 y 2, dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Si usted lee ahí va a darse cuenta que el contenido, el contexto está en que el rey Josafat había salido a prestarle ayuda a Israel para defender a la nación, ¿no? Esto parece bueno, pero para Dios no lo fue. Yo quisiera compartirles el comentario de Albert Barnes, porque esto de acá yo sí creo que tiene que ver con esas uniones que los evangélicos están haciendo con los católicos en diversos colectivos y salen a hacer marchas, algo que no está en la Escritura, algo que no está en la Biblia. Pero es bueno que nosotros podamos verlo, ¿no? Entonces, este comentario de Albert Barnes, que he puesto ahí en la imagen, dice: al impío das ayuda. Por mera política humana, la conducta de Josafat al unirse con Acab contra los sirios no solo fue justificable, sino también sabia y prudente. Y los razonamientos en los que se basó dicha política habrían sido intachables si no fuera por una circunstancia. Acab era un idólatra y había introducido en su reino una falsa religión de un nuevo y más degradado tipo. Esto debería haber llevado a Josafat a rechazar su alianza. El éxito militar solo podía provenir de la bendición y protección del Señor, por la que tal alianza, si persistía, seguramente perdería. Ese comentario es aplicable para estas uniones que nosotros vemos aquí en Perú. No sé si habrá también en otros países. La causa común para la unidad con los católicos y los ateos, pues, puede parecer buena, noble, alturada, desde la perspectiva pragmática, desde la perspectiva, esto funciona, entonces sigámoslo haciendo, pero desde el punto de vista de Dios eso es pecado, Acá fue el rey, el peor rey, es verdad, él llevó prosperidad a su reino, se construyó, militarmente fue fuerte, económicamente fue fuerte, pero él había destruido la religión verdadera. Había mandado a matar junto con su mujer a todos los profetas del Señor para establecer la religión de Baal y de Asera. Es algo terrible, ¿no? Entonces habría que pensar también de esa forma ahora que vienen las elecciones, porque este tiempo de elecciones en los Estados Unidos y aquí en Perú, pues yo creo que está quitándole la máscara a muchos que dicen que son evangélicos, y cuando los escuchamos cómo es que aconsejan votar a los creyentes, algunos pastores, prácticamente es para asustarnos. De verdad es para asustarnos. Yo siempre lo he dicho y me reafirmo. Buscar votos electorales usando esos medios es
a la luz de las Sagradas Escrituras, pecado delante del Señor. Yo quisiera que ahora veamos pues la predicación de un profesante evangélico, ¿no? Yo quisiera que veamos a J.D. Greear. Él es el presidente de la Convención Bautista del Sur. A mí me cuesta llamarlo pastor, yo no lo llamo pastor, yo lo llamo J.D. Greear, por muchas enseñanzas como la que nosotros vamos a ver en este video. Y ya no es libre acceso esta enseñanza, ya quitaron el video, lo han puesto ahora en privado. Pero yo tenía ya descargado una parte de esa enseñanza que está allí. Yo no sé por qué lo pone en privado. Yo imagino que sabe qué cosa que está mal lo que él habla ahí. Pero veamos este video. Ahí está. You will begin to treat them first and foremost like people who deserve compassion, not scorn or judgment or a political voting bloc that we need to marginalize. When you understand that, then what that means is that you become a person who will, for example, stand up and be among the fiercest advocates for the preservation of the dignity and the rights of LGBT people. Because we recognize that gay and lesbian people are essentially just like us, people made in the image of God like us and deserving of all the dignity and respect that we desire for us or our children. ¿Qué dice allí J.D. Greear? ¿Qué es lo que usted ha podido ver? Él dice que los cristianos deberíamos estar de pie como los feroces defensores por la preservación de la dignidad y los derechos de las personas LGBT. Eso es lo que él dice. Es parecido a lo que dice el Papa, ¿no? Los derechos, la dignidad de las personas LGBT. Él también dice que los homosexuales son esencialmente como nosotros. Son esencialmente como nosotros, hechos a la imagen de Dios. Eso es cierto, en una perspectiva teológica eso es verdad. Pero él también tiene que hacer la diferencia. La imagen de Dios que tienen los homosexuales que no se han arrepentido de sus pecados es una imagen caída por causa del pecado original. Es una imagen desfigurada de Dios. Más bien cuando son creyentes nosotros tenemos la imagen de Dios restaurada después del nuevo nacimiento o de la regeneración. Y eso es algo que no dice. Él quiere comparar a un cristiano con un homosexual, lo quiere poner al mismo nivel a la imagen de Dios. Un poco más y dice que son hijos de Dios también. O parece insinuar que eso fuese así. Bueno, no quiero entrar al campo especulativo, pero esa defensa férrea, apasionada que él está haciendo para que los cristianos seamos a su vez abogados. Él dice ahí abogados de los derechos y de la dignidad de los homosexuales, realmente a mí me deja mucho que pensar, mucho que pensar. Pero, ¿cómo es que nos dice a nosotros la Biblia acerca de la homosexualidad? Ahí tienen esta imagen, es de la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira cómo dice el versículo 11. Y esto erais tiempo pasado, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está la diferencia. Esto erais. Antes, cuando tenías la imagen de Dios caída, cuando estabas en el pacto adámico, cuando estabas sin Dios por el mundo, ajenos a las promesas de Dios, eras un pecador, eras hijo de ira. Éramos hijos de ira, igual que los demás. Así escribe Pablo, éramos hijos de ira, pero ahora ya no somos hijos de ira. Nuestra conciencia ha sido restaurada en el momento en que hemos sido regenerados. Nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra cosmovisión, vemos el mundo ahora de una forma distinta, ¿no? Pero esta enseñanza que nosotros encontramos no nos debe de extrañar. Más bien, es tiempo de recordar también que en el ámbito reformado se han introducido estas doctrinas como la famosa doctrina del cristiano gay. El cristiano gay es aquella persona que dice que es cristiana, pero en su corazón todavía siente atracción sexual por otras personas de su mismo sexo. ¿Cómo puede ser eso? Si Dios restaura tus sentimientos, ¿cómo puede ser un cristiano que imaginemos a alguien que robaba y que extraño robar, pero no puedo robar?
una persona que desee íntimamente, sexualmente a otra persona de su mismo sexo. Pues eso es lo que se conoce como el cristiano gay. D.A. Carson es uno de los que pues era defensores de esto. Hay también otros más. Pero ellos, pues los reformados ahora están impulsando movimientos para eclesiástico, esta doctrina del cristiano gay, como el Gospel Coalition, Revoice, Living Out. Ellos han sido recomendados por el doctor Ligon Duncan y los ministerios Ravi Zacarías también. Ellos han sido plataformas que no sé si hasta ahora, si es que la plataforma de Ravi Zacarías todavía está apoyando Living Out, que es a todas luces, es un movimiento LGBT con la máscara del cristianismo, pero es LGBT, es una comunidad de personas que todavía tienen deseos sexuales, ¿no? Por eso es que cuando el Señor enseña acerca del adulterio, Él no solamente habla de un adulterio que se comete físicamente, sino enseña también de un adulterio en el corazón, el pecado en el corazón de desear a una persona a la que no debes de desear. Igual es con estos cristianos gay, ellos viven pecando en su corazón, pero son considerados cristianos. Ellos son pecadores, ellos practican el pecado cada vez que ven a un hombre que les despierta a ellos estos instintos. Constantemente practican el pecado, pero son reformados y son todo eso, ¿no? Es triste, es muy triste, pero esto que habla el Papa acerca de la unión civil homosexual, también tenemos que hacer un examen de qué cosa es lo que está pasando también en nuestro territorio, en el territorio evangélico, en el territorio reformado, qué es lo que está pasando. Pues sí, me parece que todo está yendo a la misma dirección de lo que este Papa ahora está hablando. Ahora yo quisiera dejar en claro quiénes son hijos de Dios, porque eso es lo que dijo el Papa. No todos son hijos de Dios, la Biblia no enseña eso. El problema es de que, como les digo, ¿no? Se le repite tanto desde niño algo a las personas que simplemente terminan creciendo y diciendo, bueno, todos somos hijos de Dios. No, la Escritura no enseña de esa manera. Lo que ha hablado el Papa es una herejía, como muchas cosas que enseñan ellos, ¿no? Juan 1:12, el Evangelio de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la diferencia. Yo no quiero entrar ahora a discutir qué cosa significa creer y no creer, pero yo creo que un evangélico que verdaderamente ha nacido de nuevo es un hijo de Dios y vive de una manera distinta a cómo el mundo vive. Vive de una manera diferente a cómo aún muchos profesantes viven. El Hijo de Dios verdaderamente se esfuerza en la santidad, se esfuerza en la justicia, en la rectitud, ama al Señor y demuestra ese amor por medio de la obediencia a sus mandamientos. El Señor dijo eso, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esa es la manera como verdaderamente podemos nosotros decir, este es un hijo de Dios. Pero ¿cómo vamos a decir de alguien que vive emborrachándose en una cantina, practica el pecado de adulterio, la fornicación, la mentira y tantas cosas más que vemos en el mundo, decir que también es un hijo de Dios? No, eso es un engaño de Satanás, es el engaño del anticristo, que lo ha dicho ahora públicamente para engañar a las naciones todavía, ¿no? Bueno, yo creo que de todo lo que les he mostrado, yo creo que es el tiempo para que estemos vigilantes, porque los tiempos son malos, son muy malos, no solamente en el catolicismo romano, son muy malos también dentro del campo evangélico y del ámbito reformado más precisamente, ¿no? Es el tiempo de que nosotros tomemos posiciones contra el declive en este carro del progresivismo que arrastra a la iglesia cuesta abajo. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que el Señor los bendiga. Que estén bien.